Hola, bienvenidos a quienique.com. Nuestro invitado es Werner Sitzmann. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medios de Información. Bienvenido, doctor Sitzmann. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daisy, por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa a nosotros también como medios de comunicación y es lo que está denunciando o se está poniendo sobre el tapete, y la AMI ha estado al frente de esta situación. Es lo que está pasando con los medios locales, con la prensa local, con los periódicos. He visto pues un movimiento muy grande de apoyo a que no pueden dejar que los medios de comunicación pues, languidezcan o se mueran. ¿Cuál es exactamente el trabajo que ustedes están haciendo? Nosotros estamos llamando la atención primeramente sobre la importancia de entender que la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información son unas conquistas muy importantes del Estado de Derecho. Tomaron muchos años, por no decir siglos, de la historia de la humanidad y por supuesto de la historia colombiana en volverse una realidad. Y ha sido uno de los baluartes de nuestra democracia y de nuestro sistema social. Con ocasión de una coyuntura como la que estamos viviendo, los medios de información, la prensa y en particular la prensa regional, que es la única que cubre la información de nuestras regiones, de nuestros departamentos, de nuestros municipios, se está viendo enormemente afectada porque sus ingresos se han reducido dramáticamente y cada vez se están reduciendo peor. Eso sin desconocer que además veníamos ya de unos años anteriores en los cuales los ingresos de los medios de información en general se habían venido reduciendo porque el negocio de la publicidad, que es de lo cual se ha nutrido normalmente la prensa para subsistir, ha cambiado. Están las redes sociales y hay unos sistemas de pauta para los anunciantes que se han llevado unas platas que tradicionalmente eran de los medios a otros bolsillos. Eso con esta crisis, como digo, se acentúa. Entonces, el gran problema que tenemos y la gran paradoja es que cuando más se necesita tener información veraz, creíble, como en coyunturas como la que vivimos, y cuando más se necesita garantizar que por cuenta de una coyuntura como la que vivimos no se vayan a extinguir los medios de información, pues ese es el gran riesgo que estamos afrontando. Entonces, por eso le decía, estamos llamando la atención sobre de dónde venimos, lo que significamos y por qué Colombia, los colombianos, todos y todas nuestras instituciones no podemos permitir que ese riesgo se materialice en que la prensa desaparezca. Ustedes han liderado desde AMI, digamos, una especie de movimiento que es que el coronavirus no puede acabar con los medios de información y con el derecho a la información. ¿Qué esperan exactamente? ¿Qué se puede hacer para frenar lo que está pasando en los medios locales, que es muy grave? Pues nosotros hemos venido clamando por una serie de medidas muy concretas. En primer lugar, nuestra primera preocupación es la gente. Por eso hemos llamado la atención sobre que el periodismo y los periodistas se deben reconocer como una profesión de alto riesgo, de tal manera que se los privilegie no solamente en el tema de suministrarles todos los implementos de protección necesarios, sino para la toma de muestras. Los periodistas, en particular los reporteros y sus equipos, es gente que está todo el tiempo en la calle, en los sitios donde se concentra la gente que no debería concentrarse, cuando hay manifestaciones, en los lugares del transporte público, en los mercados, en las plazas, en los hospitales, o sea, en todos los focos de contagio o en sitios donde hay gente como en las ruedas de prensa, por ejemplo, incluso, los periodistas están presentes, asumiendo unos riesgos importantísimos diarios que ponen en riesgo sus familias. Entonces, lo primero que hemos pedido es eso. Lo segundo, nos ha parecido fundamental que se reconozca que la información es un bien esencial. Nadie tiene dudas de que es esencial la comida, los alimentos, por supuesto la salud, el orden público, bueno, y la información también. En esta coyuntura en la que todos estamos angustiados con lo que está ocurriendo, tenemos cualquier cantidad de miedos, de temores, de angustias, necesitamos poder acudir a fuentes confiables que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la información como bien esencial también hay que privilegiarla para garantizar la operación de los medios y para garantizar la distribución, por ejemplo, de los impresos. Si nosotros fuéramos capaces de hacer llegar a todos los hogares periódicos o impresos donde haya información útil junto con periódicos, con medicinas, le estaríamos haciendo un gran favor a la gente y estaríamos generando también formas para que esa información, de donde quiera que provenga, nos represente un ingreso para poder seguir operando. Doctor Sitzmann, estamos hablando concretamente de pauta. Los periódicos vienen hace mucho rato sufriendo una baja en la pauta. Bueno, y también los otros medios de comunicación, y con esta crisis se debe haber agravado mucho más.
están pidiéndole pauta al gobierno, pauta a los particulares, exactamente la forma de sostenerse de un medio es la pauta. Correcto, sí. El problema que tenemos es de ingresos. Por supuesto que todas las medidas empresariales sobre créditos, financiación, prórroga de obligaciones, etcétera, son importantes y buscaremos la manera de poder acogernos a la mayor parte de esos beneficios. Pero lo que más necesitamos son ingresos, ingresos recurrentes. Los grandes anunciantes son, en primer lugar, el Estado y, por supuesto, los particulares, las grandes empresas. No todas las grandes empresas están pasando por un buen momento. Hay unas para quienes la coyuntura incluso favorece su operación. Nosotros los estamos invitando a todos los que pueden que nos paguen por lo que hacemos, que nos paguen por nuestros espacios, que nos paguen por la capacidad de difundir comunicación útil y confiable. Por supuesto, todas las campañas del Estado y la información del Estado en relación con las medidas que toman, en relación con lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se debe y lo que no se debe hacer, más la información, digamos, de conveniencia para la salud mental y emocional de la ciudadanía, etcétera, 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 de donde provenga, tanto en el Estado como las marcas de los particulares, estamos pidiendo que canalicen todos los recursos que puedan a financiar esa operación nuestra, pero pagándonos por nuestro trabajo. No estamos pidiendo subsidios ni regalos. En el caso del gobierno, que destine unas partidas, y lo mismo los gobiernos departamentales y municipales, para comunicar a través nuestro, y de esa manera se sostiene la prensa, y los particulares también para el fortalecimiento de sus marcas, para su comunicación de crisis, para su comunicación comercial e institucional, pidiéndole al gobierno que les dé unos incentivos a los particulares para que hagan esa inversión. La inversión en publicidad siempre es un lujo que se dan las empresas en algún momento, no es necesariamente un capital de trabajo básico. Y en épocas de crisis todos los lujos desaparecen, entonces por eso es que la pauta se acaba. Entonces le estamos pidiendo al gobierno que nos ayude con unos estímulos para los anunciantes. Por ejemplo, el IVA de la publicidad encarece en la caja un 10 y 9% el costo de un aviso o de unos minutos de pauta. El tema de la deducibilidad del impuesto de renta a la inversión en publicidad, de tal manera que se puedan generar esos estímulos que induzcan también al sector privado a colaborar con esa inversión en la pauta, entendiendo que están invirtiendo así no solamente en la difusión de su mensaje, sino en sostener ese gran valor para la democracia y para el sistema como es el de la subsistencia de la prensa. ¿Estaríamos hablando del famoso content marketing o no? El que es el contenido por el cual se paga. ¿Podría ser una opción? Pues de todo, de todo, sin lugar a dudas. Hay pauta tradicional, avisos, por supuesto hay contenido pago, pauta nativa, content marketing, siempre rotulado como contenido pago, pero por supuesto de todo lo que sabemos hacer, que es comunicar, comunicación asociada con comunicación. Yo siempre he tenido la convicción de que es la manera más eficiente de llegar a los públicos y de valorizar las marcas y los mismos mensajes. Entonces, todo lo que sabemos hacer está a disposición de nuestros anunciantes, empezando por el Estado y por los particulares que puedan hacerlo, pero insisto en esta ocasión, no solamente acudiendo a que hagan algo que es conveniente para ellos en términos de la difusión de sus mensajes, sino para hacerle llegar unos recursos a algo que se necesita para el bien del futuro de todos. Doctor Sisman, ¿ustedes creen que pueden estar algunos de los periódicos locales en un riesgo de cierre inminente? ¿Alguno, por ejemplo? Pueden no citar nombres, pero es posible que pase con lo que está viviendo el país. Claro, sin lugar a dudas, Daisy, y esa es la gran preocupación, porque la situación económica que estamos afrontando desde el punto de vista empresarial es, como lo ha anunciado el Consejo Gremial y la ANDI, FENALCO, etcétera, el común de las empresas colombianas tienen liquidez para sostenerse semanas, ¿no? Un mes máximo. Y estas empresas, como empresas, la inmensa mayoría están en esa situación, lo cual significaría que por cuenta de no encontrar una solución para la generación de esos ingresos recurrentes para que la prensa sobreviva, sin lugar a dudas podría generar su cierre. Es muy diciente que hay, digamos, como un frente común para defender a los medios locales. Hemos visto, por ejemplo, el procurador Fernando Carrillo ha sido muy insistente y ha pedido expresamente que haya financiación, que se tomen medidas para que los medios no mueran. También está el Contralor General, el doctor Córdoba, está el Defensor del Pueblo y hay varios expresidentes. ¿Qué tanta fuerza tiene este, digamos, movimiento de solidaridad frente a los medios? Que no pase de ser solamente palabras. Pues muchísima, porque todas estas personas que usted ha citado
son los representantes de la ciudadanía, los entes de control, los partidos políticos, los congresistas, todos están haciendo un clamor en representación de lo que representan, que es la gente, en el sentido de que Colombia no se puede dar el lujo de quedarse sin medios de información. Y el tema de los regionales, como decíamos al comienzo, no tiene solamente que ver con que sean empresas más chiquitas o que estén en plazas más chiquitas y que económicamente sean las que están más expuestas, que aunque eso es así, la verdadera preocupación alrededor de que pudieran desaparecer, como lo decía al comienzo, es porque ellos son los únicos que realmente están cubriendo la información de sus localidades. Si ellos desaparecen, pues es muy probable que la única información que tengan es la gran información de la televisión nacional, etcétera, pero no van a saber lo que pasa a la salida de la puerta de sus casas, y eso sí es un riesgo muy grande. Y sobre todo no olvidemos que además de esta crisis y las consecuencias que vaya a tener y el tiempo que tome una recuperación, este es un país que a la vuelta de 2 años va a tener también unas elecciones. Entonces los medios son fundamentales para proteger todos esos valores democráticos y para poder mantener a la ciudadanía informada, para que tenga criterios sanos y justos para poder tomar sus mejores decisiones, incluyendo la de a quienes eligen. Sí, indudablemente la prensa es un factor importante para sostener la democracia. En el caso de los .com, de los periódicos, porque la mayoría, o por no decir todos, tienen .com, ¿se podrían sostener? ¿Cómo están trabajando esa parte de la información virtual a través de sus páginas virtuales? ¿O no tienen ingresos tampoco por ahí? Sí, hoy en día yo le diría que no hay medios impresos y medios digitales. En general, todos son digitales hoy por hoy, desde la televisión hasta el impreso más chiquito, porque por supuesto ese es un canal fundamental y la verdad es que no se me ocurre pensar en varios que no hayan hecho un trabajo extraordinario de innovación y de evolución. Pero el problema de la reducción de los ingresos de pauta es general. El problema de pauta lo tienen todos los medios indistintamente de las plataformas que utilicen. De hecho, incluso en el caso de los impresos, y cuando le hablo de impresos me refiero en primer lugar al New York Times, la mayor parte de sus ingresos siguen viniendo del impreso. A pesar de los millones de suscriptores, los ingresos grandes siguen proveniendo de la publicidad y de la publicidad impresa. El tema de la publicidad digital en medios en Colombia ha crecido de una manera enorme, pues porque venía de cero, pero sigue siendo todavía, aunque crece y bastante, pero en términos de plata sigue siendo todavía chiquita en el total de ingresos. El que es puro digital, pues es el 100% de su ingreso, y ustedes, por ejemplo, en Quién y Qué, llevan muchos años y saben lo complejo que es conquistar y llegar a esos niveles para sostenerse. Por supuesto que entre más chiquitos sean los medios, más chiquitas sean sus salas de redacción, pues por supuesto que las son menores y sin lugar a dudas ahí hay un camino, pero en materia de medios no importa ser grande o ser chiquito, sino lo importante es la pluralidad, que haya una cantidad importante de medios que representen visiones distintas, maneras distintas de ver las cosas, de interpretarlas y de traducirlas. Y así es como se generan relaciones con la multiplicidad de audiencias y con la hipersegmentación que hay dentro de las audiencias, y la gente hoy por hoy pues tiene una oferta enorme de información y por eso escoge unas y otras. Entonces lo importante por eso es que se mantenga esa pluralidad. ¿Ustedes han dialogado con el gobierno? ¿Han pedido que los reciban? El ministro de Hacienda, el presidente, la ministra de Gobierno. ¿Ustedes han tenido interlocutores dentro del gobierno para plantear lo que está pasando con los medios locales? Sí, por supuesto, desde el día uno, y no solo con los medios locales, sino con la prensa en general. El gobierno conoce perfectamente la situación desde el comienzo. De hecho, desde que empezó esto, lo primero que hicimos fue ponernos a disposición, por supuesto, para comunicar y comunicar de la mejor forma. Hemos hecho toda clase de campañas propias, pedagógicas, informativas, además del cubrimiento periodístico y informativo normal del quehacer diario. Y hemos llamado la atención sobre todos estos temas. Esta conversación la hemos tenido, la hemos puesto por escrito. Entendemos, por supuesto, que es muy difícil ser gobierno en estas circunstancias, que son muchos los frentes que hay que atender, que el tema de la priorización, empezando por el tema de salud pública y de los sectores más afectados, el de cómo tener a personas que viven del trabajo diario en la calle encerradas, comiendo de qué manera y sobreviviendo de qué manera. Hemos entendido perfectamente que esa es la prioridad y hemos querido solidarizarnos y colaborar en todo lo que nos ha sido posible. Pero el tiempo es cruel, el tiempo pasa y estas pocas semanas de oxígenos que quedan, por fin nos han exigido la necesidad de ser un poco más fuertes y contundentes en el llamado de que necesitamos acción y respuesta pronta, y esa ha sido la razón también por la cual pues hemos convocado
a un país institucional más amplio, no solamente del gobierno, sino distintas ramas del poder público, de las autoridades y de los representantes de la sociedad, para que llamen la atención y dejen de manera absolutamente clara y contundente la importancia de que se priorice todo lo que sea necesario priorizar para garantizar que en Colombia el coronavirus no vaya a acabar con la prensa. Sí, eso sí es cierto, sería muy triste, de verdad, por lo menos para uno como periodista es muy doloroso ver que pase esto, los colegas, las casas editoriales, la libertad de expresión. ¿Cómo les ha ido con ir al sistema financiero? La gente se queja mucho, sobre todo la gente que está afiliada a Copi, que dicen que no les dan recursos, que no les prestan porque no tienen garantías. Pero estas son empresas periodísticas, algunas grandes, que podrían, digamos, pedir créditos para después pagarlos. Esa parte ya me imagino que la habrán explorado. ¿Cómo les ha ido? Por supuesto, hay medidas y hay empresas de estas, de medios que han podido acudir al crédito, pero en relación con el sistema financiero y con los bancos, no se nos puede olvidar que los bancos lo que le prestan a la gente es la plata del ahorro del público. No es la plata de los accionistas o del gobierno, sino son dineros de los ahorradores y en consecuencia los tienen que prestar con la responsabilidad propia de que tienen que asegurarse de que se devuelvan. El gobierno ha venido implementando una serie de garantías para ayudar a facilitar el que el crédito con garantías se otorgue, y ahí está todo el programa del Fondo Nacional de Garantías, que han ido aumentando, empezaron creo que fue en el 40%, ya hay créditos que se garantizan hasta el 90%, pero siempre hay que acreditar alguna capacidad de pago. En la medida en que ha habido sectores que no han podido acceder al crédito y dentro de sectores algunas empresas que no lo han podido hacer, como es también el caso nuestro, ha habido algunas empresas que no lo han podido hacer, pues se han ido flexibilizando, se ha ido avanzando, pero por supuesto siempre hay alguien que no va a tener acceso al crédito porque no va a cumplir las condiciones y por eso es que hemos insistido tanto en la necesidad de que más allá de los créditos para quienes les apliquen, lo que tenemos nosotros es una necesidad de ingresos. Muchísimas gracias, doctor Bernard Sisman. De verdad, esperamos que no se cumpla que el coronavirus afecte la libertad de expresión en este país. Sería muy triste y tenemos que hacer unos grandes esfuerzos. Cuente con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias. El tiempo juega en nuestra contra y por eso la importancia de que lo que se empiece a adoptar se adopte pronto. Bueno, sí, esperemos que sea así, también que pase esta crisis que nos tiene a todos, no solamente aislados, sino preocupados por el futuro económico de todo Colombia. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga un resto de día muy bueno. Y a ustedes no olviden quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.